Hola, muy buenas, bienvenidos a otro nuevo vídeo de JCrypto. En este vídeo quería comentaros cómo se hace una previsión de cargas de un edificio. Primero de todo, ¿qué es una previsión de cargas? Una previsión de cargas es la suma de todas las potencias de cada una de las instalaciones de baja tensión que va a haber dentro de un edificio. En otras palabras, la suma de las potencias de cada uno de los pisos. Bien, ahora, ¿para qué podemos querer saber la previsión de cargas? Pues, entre otras cosas, para poder hacer una instalación solar fotovoltaica en un edificio y poder alimentar eléctricamente el edificio entero sin necesidad de pagar dinero a la red eléctrica o pagando bastante menos, haciendo que el consumo de cada uno de los pisos sea muy pequeño, muchísimo más inferior al que tienen ahora. Como podemos ver, hay distintas maneras de poder poner placas en un tejado. Puede ser de una manera así disimulada, de una manera así más, por así decirlo, más estética, intentando como hacerlo estético, hacer lo que se pueda poner en una fachada, que se pueda ver desde la calle y que a la gente no le resulte molesto. Como vemos aquí, incluso hay personas que se atreven a hacer pequeñas obras de arte a la hora de poner placas solares en un edificio. Y otros que lo hacen de una manera más básica. Simplemente en el tejado se ponen placas solares, se alimenta el edificio y punto. Bien, pues para eso primero tenemos que saber qué potencia necesitamos para esa instalación fotovoltaica. Pues para saber esa potencia necesitamos saber la previsión de cargas. Y ahora, ¿cómo sabemos eso? Pues para poder saber eso necesitamos irnos al reglamento básico, el reglamento electrotécnico para baja tensión, el RBT, y en el RBT nos tenemos que ir a la instrucción número 10. Como hay muchísimas versiones del reglamento, porque lo van actualizando constantemente, conforme cada una de las normas se van actualizando o cambian alguna reglamentación respecto a algo, o va saliendo algo nuevo, como por ejemplo hace poco salió todo el tema de los coches eléctricos, de cómo montar una estación de carga de coches de baterías para coches eléctricos, y irán saliendo muchísimas más cosas. Bien, pues por ahora lo que no cambia es el número de instrucción. El número de instrucción es el 10. Lo que sí que cambia es el número de página y la localización. Incluso se puede ir actualizando las cosas que salen, pero de una manera muy gradual. Bien, pues como podemos ir viendo, aquí tenemos lo que es directamente el libro. Ahora iré poniendo esto, lo podemos ver en la ICT, no hace falta comprar el libro físicamente, aunque sería lo más indicado para tenerlo siempre a mano. Se puede ver en internet, hay un montonazo de sitios que yo ahora mismo voy a poner varios enlaces para poder tener la ICT BT10 de previsión de carga de un edificio, y poder acceder a ella cuando uno quiera, a través de internet, incluso poder descargarla y utilizarla sin internet. Que la información no es problema. Bien, pues como hemos visto, la instrucción 10 es bastante pequeña, no tiene muchas hojas. Ahora vamos a ver la versión del ordenador, que aquí tenemos una donde la tenemos muchísimo más decorada, más explicada, más bonita, por así decirlo. Y después tenemos otra que es más sencilla, más directa, esta de aquí. Bien, pues vamos a utilizar esta porque es bastante mejor, y después haremos un ejercicio para comprobar lo que hemos conseguido aprender. Bien, pues aquí tenemos la clasificación de los lugares de consumo. Pues principalmente en esta BD, la clasificación de los lugares de consumo se diferencian en edificios destinados a viviendas, edificios destinados a oficinas, destinados a industrias o a concentración de industrias. Bien, una industria específica o concentración de industrias es simplemente pues la cantidad. No es lo mismo una concentración de industrias como puede ser un polígono industrial, que una industria específica como puede ser una empresa, una fábrica aislada que está por ejemplo en medio del campo. Bien, pues tenemos grado de electrificación. Pues el grado de electrificación puede ser el básico o el elevado. Básico 5750 o elevado 9200. Después tenemos la previsión de potencia, que pues, ahí podemos ver cuando es básico no será inferior
a 5.750 vatios a 230 voltios. En viviendas con grado de electrificación elevada, la potencia no será inferior a 9.200 vatios. Bien. Luego, esto es para el tema de la intensidad asignada al interruptor generador automático, que para el tema de protección de contactos directos en una instalación, que ahí os tendremos que ir a la ICD25. Pero ahora estamos viendo la previsión de cargas de potencia. Como veis, estoy yendo lo que es el grano en cada una de las partes, porque esto es algo que, por así decirlo, se aprende rápido y se puede ahondar mucho. Así que la carga total correspondiente a un edificio total de viviendas. Pues ahora aquí tenemos que ver el conjunto de viviendas que son. ¿Cuántas viviendas son? Pues tenemos un edificio, por ejemplo, de 10 viviendas, imagínate, de 10 viviendas, 5 pisos, 2 viviendas por piso. Aquí tenemos el número de viviendas 10. Pues entonces tenemos un coeficiente de simultaneidad de 8,5. ¿Para qué tenemos que saber ese coeficiente de simultaneidad? Porque luego, a la hora de poder hacer la operación para saber el consumo de potencia total y la previsión de carga de potencia, pues nos hace falta este número. Esta tabla no cambia, no, esos números son fijos y por mucho que cambien y actualicen las leyes, esos números no es muy difícil que cambien. Cambiarán muy poco. Bien, por aquí tenemos 12 viviendas de 3 metros cuadrados. Por aquí tenemos a la hora de calcularlo. Este sería el coeficiente de simultaneidad. Lo tenemos aquí primero de todo y después ahora lo tenemos que poner aquí. Bien, 12 viviendas de grado de electrificación básico, 12 viviendas de 5.750 vatios cada una. Y 2 viviendas de electrificación elevado son 2 viviendas por 9.200 vatios que tiene cada una, como podemos ver aquí en el enunciado del ejemplo. Pues entonces eso lo tenemos que dividir entre el número de viviendas totales, que la suma de la vivienda de electrificación básica son 12, más la suma de electrificación elevada, que son 2, los 14, bien, pues la suma total de vatios lo dividimos entre esto y sacamos la media que tiene, por así decirlo, ¿no? La media que tendría. Entonces la media que tendría es lo que tenemos que multiplicar por el coeficiente de simultaneidad. Y entonces ya sacamos los vatios correspondientes a esos edificios, que no es solamente sumar y sumar y sumar, no, tienes que sumar, conseguir la media y luego eso lo multiplicas por el coeficiente de simultaneidad, que lo tenemos aquí arriba en esta tabla. Entonces, ahora tenemos que sumarle los aparatos de servicios generales. ¿Cuáles son los aparatos de servicios generales? Pues básicamente el ascensor. Vale, pues entonces el aparato elevador es el ascensor, pues tenemos que ver qué tipo de ascensor es, que es según el tipo de carga que tiene, el número de personas que caben, eso lo ponen en todos los ascensores, pone carga máxima, tantas personas, tantos kilos. Bien, y luego ya la velocidad, que esto ya no tiene por qué saber nadie, pero si por ejemplo tú lo tienes que calcular, pues lo tendrías que averiguar mirando la ficha técnica o incluso llamando a la empresa que instaló el ascensor y preguntándole, o mirando el modelo y mirando en internet, que ahí sería la manera más rápida y ahí se podría sacar la velocidad en metros segundos, que eso es la velocidad en metros segundos de subida o de bajada. Bien, entonces esto daría por la potencia proporcional. Esta es la potencia correspondiente a cada una de estas características de un ascensor. Luego tenemos que ir a la carga correspondiente a los locales comerciales y oficinas. Aquí lo normal son pues unos 100 vatios por metro cuadrado. Entonces, por ejemplo, 25 metros, 2500. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay un mínimo. Y es que el mínimo, aunque la electrificación básica es de 5.750, te puedo poner una electrificación más básica aún, que es de 3.450. Entonces se pondría la de 3.450, lo que es en este local. Luego, por eso está en 3.450, porque sería el más mínimo que se puede poner. Y aquí, esto sería 50 por 100 vatios el metro cuadrado, 5.000. Y entonces ya serían aquí pues 5.000 tal cual, no habría mínimo, no estaría superado el mínimo. Y aquí pues evidentemente 50 pues 15.000 y aquí ya simplemente es sumar. Solo hay que tener en cuenta esto, previsión de carga 100 vatios cada metro cuadrado. Y con eso ya tenemos la previsión de carga de cada uno de los locales comerciales. Ya vemos que en muchos edificios en la parte de abajo locales comerciales y esos pues también entran dentro de la previsión de carga de ese edificio. Entonces ahora tenemos que sumarle los garajes. Hay muchos edificios que tienen garajes o tienen
o garajes privados o estaciones con muchas plazas de aparcamiento, y eso pues también formaría parte de la misma instalación eléctrica y también formaría parte de la previsión de cargas a la hora de, por ejemplo, de alimentar el edificio entero con carga con placas solares. Entonces, en un garaje es algo muy parecido a los locales, ¿verdad? Que los locales son 100 patios el metro cuadrado, y aquí los locales, los garajes son 10 vatios por metro cuadrado si tiene ventilación natural, y 20 vatios por metro cuadrado si no tiene ventilación natural. ¿Eso qué quiere decir? Pues si tiene ventanas abiertas, 10 vatios por metro cuadrado. Si no tiene ventanas abiertas, si tiene ventiladores, porque es subterráneo o por cualquier otro motivo, pues 20 vatios por metro cuadrado. Y el mínimo es el mismo que en los locales, 3450, que es el mínimo más bajo que hay. Luego tendremos que ir a la siguiente parte, que es... esto sería, pues, como hemos dicho, en oficinas y en locales comerciales tienen 100 vatios por metro cuadrado, pues el edificio entero es comercial, pues simplemente habría que sumar 100 vatios por metro cuadrado, con los mínimos que cada local puede tener de 3450 vatios. Bien, si esa industria, pues aquí es lo que pasa, que industria sería algo muy parecido a los locales, pero con una suma de potencia, 125 vatios por metro cuadrado. Y el mínimo ya no sería 3450, sería el mínimo más bajo de todo, porque como es industria, ya se presupone que el mínimo tiene que ser bastante alto. Entonces el mínimo de un edificio con concentración a industrias, o sea, de una industria, de un edificio en el que hayan varias industrias, una industria, o se esté destinado a eso, sería 10.350 vatios. Básicamente algo bastante más alto que la electrificación elevada. Luego tenemos la previsión de cargas. La previsión de cargas, pues básicamente ir sumando todos los conceptos anteriores. Y si el edificio tiene ascensores, pues sumarlo, depende del ascensor que sea, los vatios que corresponden. Si tiene locales, 100 vatios por metro cuadrado. Si tiene industria, 125 por metro cuadrado. ¿Que tiene edificios? Pues que tiene pisos, pues cada piso lo que tenga multiplicado por el coeficiente de simultaneidad. Y, o sea, lo que está haciendo la media de cada piso, sumándolo todo, dividiéndolo entre la cantidad de pisos que hay, y eso multiplicando por el coeficiente de simultaneidad. Con eso ya lo tendríamos todo, y aquí tenemos las potencias básicas, con su interruptor. 5750, esto sería la básica elevada, por así decirlo, o básica máxima, básica más superior, y luego tendríamos la elevada. La elevada tenemos 9200, y después tenemos otras dos que serían para extra de vatios. Aquí tenemos el calibre del IGA, pues el que suele tener para esta cantidad de vatios, pues tiene de estos amperios. Y eso no haría falta cambiarlo, sí que tendrías que calcular pues otras protecciones, pero esta por lo menos ya vendría aquí dada. Y con eso tendríamos esta instrucción. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio para comprobarlo. Bueno, aquí tenemos más que un ejercicio, tenemos un resolvedor de ejercicios, que eso también lo pondré en un enlace en el que aquí vamos poniendo todos los datos, y ya nos daría el cálculo, el resumen de dos resultados, el total, que esto podría servir si estás haciendo un ejercicio, como en otros vídeos iré poniendo ejercicios para ir haciendo previsión de cargas y de otros conceptos. Pues por ejemplo, en el tema de previsión de cargas, pues tú haces el ejercicio ahí, después vienes a esta página, a este enlace, y puedes ir comprobando que todo lo que has puesto está bien y que está correcto. Y lo puedes resolver en un momento sin necesidad de tener que corregirlo ni posibilidad de haber fallado. Bien, pues este es el vídeo hasta hoy, y en otros vídeos iré haciendo ejercicios sobre previsión de cargas y sobre otros conceptos relacionados con instalaciones fotovoltaicas. Muchas gracias y que tengan muy buen 2022.